Bueno, listo, la tercera vez que grabo, pero no había prendido el micrófono, entonces no había podido, listo. Bueno, aquí voy a exponer acerca del cristianismo ortodoxo y pues coincidencialmente yo me estoy leyendo Los Hermanos Karamazov, ¿cierto? Entonces consideré pues como teniendo en cuenta el contexto del libro que sucede en el siglo XIX en la Rusia, donde pues su religión principal es el cristianismo ortodoxo, eh, que sería una buena idea relacionarlo con esto y pues como no me acaba el libro, me puede llegar a servir como a entenderlo mejor. Entonces sí, entonces empecemos. Bueno, ellos tienen la cosmovisión, pues más que una religión, es un modo de vida filosófico y espiritual. Y pues en el libro se refleja bastante pues como esta espiritualidad profunda y compleja. Esta pues no es solo una novela sobre pasiones humanas y crímenes familiares, que también lo es, sino que también es una profunda meditación sobre la fe, como el alma rusa en general, y el cristianismo ortodoxo. Esta tradición religiosa pues no solo estructura el trasfondo pues espiritual de esta novela, sino que también define como un universo simbólico y moral en el que se mueven los personajes. Entonces pues escogí, sí, ¿no? Y según pues lo que mencionaron en clase de lo que había que tratar, como 6 dimensiones, ¿cierto? El aspecto que sea una religión acéfana, que es acéfano, el origen, la organización, la doctrina y los concilios. Los ritos, por último. Bueno, primero empecemos con qué es acéfano. Acéfano básicamente es una iglesia sin cabeza central. ¿Cómo así? No hay una figura central así como el Papa. No posee una figura única de autoridad suprema, como se viene desde la tradición del catolicismo romano. Eso ya lo vamos a ver más adelante por el cisma. Cada iglesia ortodoxa, ya sea rusa, griega o serbia, es autónoma y pues se gobierna a través de su propio patriarca o un sínodo. Y esta pluralidad en general permite como una diversidad de expresiones locales de fe. Algo que pues podemos apreciar que yo pues estoy apreciando a través de la novela, eh, y a través pues, del monasterio donde reside el anciano Sosima, que es un ermitaño que también practica el ascetismo, que es como el líder espiritual del protagonista, se llama Alexei. Y pues no necesita como una jerarquía superior o impositiva, no. Es una espiritualidad que se vive como desde lo comunitario, desde lo íntimo, y no desde una autoridad centralizadora como lo puede llegar a ser el catolicismo moderno, ¿cierto? Que pues tiene una doctrina y así es, ¿cierto? Así se tiene que vivir la fe de esta manera. Eh, bueno, ahora podemos continuar con el origen. Este cristianismo se consolidó a partir de las enseñanzas, pues eso fue a partir de las enseñanzas de comunidades cristianas del Imperio Romano de Oriente y se oficializó después del cisma de Oriente en el 1054, cuando se separó la Iglesia de Roma por diferencias culturales y teológicas. Y este legado histórico pues se puede percibir en la novela, porque hay un contraste como entre el pensamiento occidental y la espiritualidad oriental ortodoxa que pues, se da entre dos hermanos, que pues, el protagonista representa más que todo como la espiritualidad oriental ortodoxa y el otro hermano representa como el pensamiento occidental, que es como más racional, porque pues el hermano es ateo y eh, él es monje. Eh, y aquí nos muestra pues como la fe ortodoxa, se nos muestra como la fe ortodoxa proviene de una larga pues como tradición y esta valora mucho el misterio, el sufrimiento redentor y la comunión con lo divino. Eh, entonces pues ya podemos ir un poco acerca de la organización eclesiástica y pues por lo que hemos mencionado hasta ahora, pues que no hay una figura suprema, no hay como tanta jerarquía así como específica, realmente hay como una autonomía espiritual. La iglesia ortodoxa está organizada entre como iglesias acéfalas, cada una con su propia administración. Como no existe una figura equivalente al Papa,
aunque hay un personaje pues que se tiene en cuenta como un poco más o menos el equivalente, que es el patriarca de Constantinopla, y este es considerado el primero entre iguales. Pues ellos se consideran pues que no es muy jerarquizada, pero pues me parece irónico que tengan a alguien que es como el primero entre iguales, pero bueno, también dentro de su vivencia eh, tiene un sentido interno, pues que de pronto yo en este momento no puedo llegar a comprender, ¿cierto? Pero hay algo muy específico y una diferencia con el catolicismo, y es que no tiene una autoridad doctrinal sobre las demás. Eh, bueno, y en la novela esto se refleja en la estructura del monasterio, donde pues cada monje, guiado por su conciencia y su relación con Dios, pues tiene un espacio para su búsqueda espiritual más como más personal, tienen un respeto por lo individual del alma y un camino hacia el Dios central. Hay en el libro como que expresan un poco acerca de esta como pluralidad espiritual, poniendo como ejemplo a Sosima, que es como el líder espiritual del protagonista, y a otro padre que también es de la misma iglesia, que se llama Ferapont. Sosima es como más progresista, por decirlo así, pues como dándole la equivalencia con términos modernos, pero pues realmente es que él tiene como una concepción más de comunidad y pues realiza prácticas que no son tan bien vistas, aunque son permitidas dentro de esta tradición, ¿cierto? Que es como el socializar por la mañana eh, los pecados y las cosas que les están afectando en su camino espiritual. En cambio, Ferapont es más tradicional. Él lo que busca es siempre el silencio. Bueno, los dos practican el ascetismo y son ermitaños. También pues buscan el silencio, pero hay como una diferencia entre las relaciones entre Ferapont y Sosima. Sosima es más abierto a las relaciones y al comunicarse y al hablar con las personas. En cambio, Ferapont es como si hubiera hecho un voto de silencio realmente. Y pues por eso hablan bastante acerca del respeto y la individualidad del alma y su camino hacia Dios. Bueno, pues hemos visto hasta ahora que hasta como que la doctrina es algo flexible, pero pues igual tiene una doctrina y un fundamento en el que se basan para eh, establecer pues como su religión. La doctrina ortodoxa en general enfatiza la deificación o, como pues mencionan explícitamente, la teosis. Y esta es la transformación del ser humano mediante la gracia. Es como si la salvación es como un proceso de divinización y unión con Dios, ¿cierto? Eh, la teosis, ¿cierto? Ajá. Bueno, ya sigue que pues como qué valores centrales tienen. Y a diferencia del racionalismo teológico occidental, la ortodoxia normalmente valora el silencio, el arrepentimiento y la humildad como caminos hacia la salvación. Y aparte, pues en los hermanos Karamazov pues, ejemplifican esto bastante, ya que esta doctrina se manifiesta pues como en una enseñanza de Sosima, quien predica pues el amor al prójimo y el perdón radical, y la responsabilidad colectiva del pecado. Para Sosima, cada uno es culpable de todo ante todos. Y una idea profundamente ortodoxa que enfatiza la comunión y la compasión por encima del juicio. A mí me parece muy curiosa esta frase porque, no sé, como que considero que es como de los fundamentos como un fundamento de bien social, que se me hace muy similar como el mismo hecho de la raíz etimológica de idiotas griega, que es una persona que nada más importa por sus problemas sin importarle los problemas de los demás, pero sin saberlo, pues como que está dinamitando una sociedad mejor en la que él también pueda vivir bien, ¿cierto? Y también me parece pues muy curiosa la frase que dice Sosima en algún punto, y es que un monje, para poder haber entrado a, a esa reclusión o a esa búsqueda sí, de experiencia divina, debe saber que es peor que los demás. Y yo lo veo más desde una lógica como desde la parte de la humildad.
de la humildad que siempre busca como este monje y lo que representa, porque hay muchos líderes religiosos que se regocijan más como en su superioridad espiritual y su supuesta sabiduría, y como que sí, como que se vuelven más una figura política realmente que una figura espiritual. Bueno, ya antes de terminar, podemos ir con los concilios. ¿Qué fueron los concilios? Eh, Ellos pues, reconocieron solo los 7 primeros concilios ecuménicos, que fue antes pues, del cisma, que fueron los del siglo IV al siglo XVIII. Y considerando estos, definieron las verdades esenciales de la fe cristiana. Y ellos rechazan los concilios posteriores al catolicismo, después del cisma y todo esto, por su carga política y dogmática. Esta fidelidad a los orígenes también está presente en la novela, donde se exalta una espiritualidad como más simple, ascética, tradicional, y es como una oposición al escepticismo moderno y como un moralismo más vacío pues, de la actualidad, ¿cierto? El pensamiento, pues, por ejemplo, de Iván, que es el hermano de Alyosha, que es el protagonista, choca bastante con la fidelidad de los antiguos valores cristianos que viven Alyosha y Zosima. Entonces, como que esta contrariedad de personajes lleva como a un argumento bastante interesante porque llevan hasta el límite la racionalidad de la fe, pues como la búsqueda de racionalización de la fe y la búsqueda como del sentido de esta experiencia y de como los estatutos que ellos establecen de cómo es una religión, cómo es Dios y las leyes morales, pero bueno, me alargué mucho. Bueno, y ya por último, los ritos y las ceremonias. Y pues aquí pues tenemos varios puntos. Primero tenemos iconografía cristiana ortodoxa, que tiene, aparte de iconografía, hay iconos también, que son como ventanas al cielo, y estos representan a lo sagrado. También hay velas que simbolizan la luz de Cristo en el mundo. El incienso que purifican y elevan pues espiritualmente, y el canto y el silencio que expresan lo divino en lo cotidiano, reflejado pues bastante en funerales. Podría decir que la liturgia ortodoxa pues está muy cargada de simbolismos y usa los ritos no solo como actos religiosos, sino como experiencias místicas que conectan al creyente con lo eterno, como podemos ver en los iconos que mencioné ahorita, que son como una ventana al cielo, que representan lo sagrado. En la novela pues hay como varias descripciones de ceremonias y hay pues, ceremonias, funerales que revelan pues como el poder simbólico de la liturgia. Y en el pueblo ruso profundamente, pues que era profundamente devoto, y me imagino que pues también, pero menos, encuentra en los ritos una vía como para sobrellevar el dolor y reafirmar la esperanza. Y la belleza de la ceremonia no es solo un adorno, sino que es una manifestación del reino de Dios. Entonces, como conectándolo con el libro, pues en el libro mencionan mucho como temas universales que dan mucho pie al debate, como como puede ser Dios, el mal, el perdón, la libertad, también la infancia, y la infancia se vuelve un punto pues muy fundamental porque es como la principal, el que da como el paso al principal cuestionamiento de, de la concepción de Dios que existía en esos tiempos, ¿cierto? Como más tradicionalista, que cómo puede existir un Dios que eh, como que vea el sufrimiento de los niños y no haga nada. Entonces como que empiezan desde una lógica, pues como hacer unos cuestionamientos, pues no me lo termina el libro, pero me hace recordar el cuestionamiento de si Dios es todopoderoso, no es omnipotente, perdón, si es todopoderoso, omnipotente, no es todo benevolente, y si no es todo benevolente, y si no es todo omnipotente, perdón, si es todo omnipotente, no es todo benevolente. Y pues también como la salida que le dan a esto a veces como desde la interpretación de la exégesis, que es desde que supuestamente pues se nos dio libre albedrío, ¿cierto? Entonces que a partir de esto nosotros mismos como que generamos nuestro sufrimiento y tal la cosa, pero lo importante pues de este cuestionamiento es que las tres nos dejan en una postura un poco
inconclusa si lo pensamos desde la perspectiva de Dios y de religión que tenían en esos momentos, que era como más, que intervenía más en el mundo, que era más místico, por decirlo así. Y ya, no, yo creo que eso sería todo. Espero pues que haya gustado pues como el video, el trabajo. Y pues la verdad me llamó bastante la atención y me gustó porque quise utilizarlo como una oportunidad para comprender más el libro, que pues no me lo he acabado, todavía lo sigo leyendo. Y sí, bueno, muchísimas gracias por la atención y feliz noche.